Dios nos envió a su Hijo Cristo, Él es salud, paz y perdón, vivió y murió por mi pecado, vacía está la tumba porque Él triunfó, porque Él vive, triunfaré mañana, porque Él vive, ya no hay temor, porque yo sé que el futuro es suyo, la vida vale más y más solo por Él. Yo sé que un día el río cruzaré con el dolor, batallaré y al ver la vida triunfando invicta, veré gloriosas luces y veré al Rey, porque Él vive, triunfaré mañana, porque Él vive, ya no hay temor, porque yo sé que el futuro es suyo, la vida vale más y más solo por Él. Apreciados hermanos, el Señor me los bendiga, bienvenidos a este servicio dominical. Para mí es un placer nuevamente poder estar con ustedes para poder enseñar la palabra de Dios, congregarnos como Dios siempre está mandando, nos está ordenando, no dejando de congregarnos, y lo hacemos por medio de esta vía, porque es la única que tenemos hasta el momento, orando al Señor y pidiendo al Señor que pueda tomar control como lo ha hecho durante todo este tiempo, para que pronto podamos congregarnos como iglesia en el local, en el templo, con todos los hermanos. Bueno, durante estas semanas hemos estado hablando sobre diferentes temas y el domingo pasado estuvimos hablando acerca del tema de preparar nuestros corazones para poder congregarnos. Y creo que Dios, nuevamente, lo vuelvo a repetir y lo vuelvo a recordar, Dios ha tratado con nosotros durante todas estas semanas y estos meses personalmente. Dios tratando de trabajar, actuar en nuestras vidas para que podamos ser los hijos que deberíamos de ser. Creyentes que en el momento de poder nuevamente congregarnos, podamos tener la oportunidad de poder congregarnos para lo mejor y que podamos ser cristianos utilizados en las manos de Dios como instrumentos santos, limpios para los propósitos de Dios. Hoy estaremos hablando acerca de un tema muy importante, muy especial y tiene que ver con, obviamente, preparar no solamente nuestros corazones, sino preparar también nuestra voluntad. ¿Para qué? Para que seamos obedientes a Dios. Abran sus Biblias, por favor, a la segunda carta a los Corintios, capítulo 8, del verso 10 al verso 12. Segunda carta a los Corintios, capítulo 8, del verso 10 al verso 12. Hoy estaremos hablando sobre esta expresión, sobre esta palabra, voluntad. Dios quiere que usted y yo podamos someter nuestra voluntad, que nuestra voluntad esté dispuesta a ser obedientes. Como vuelvo a repetir, queremos congregarnos para lo mejor, queremos nuevamente congregarnos, pero ya preparados, con un corazón, con una mente, con una voluntad dispuesta a ser obedientes a lo que Dios quiere. Segunda carta a los Corintios, capítulo 8, del verso 10 al verso 12, dice lo siguiente la palabra de Dios. En esto doy mi consejo, porque esto os conviene a vosotros, que comenzasteis antes no solamente a hacerlo, sino también a quererlo, desde el año pasado. Ahora pues, llevad también a cabo el hacer, para que como estuvisteis prontos a querer, así también lo estéis en
cumplir conforme a lo que tenéis. Porque si primero hay la voluntad dispuesta, y subraya esta frase, voluntad dispuesta, será acepta según lo que uno tiene, no según lo que no tiene. El contexto de este pasaje habla sobre las ofrendas de amor, una ofrenda para aquellas personas que estaban pasando por grandes necesidades. Y el apóstol Pablo está haciendo mención en este capítulo sobre lo que habían hecho los macedonios. Y ahora se dirige a los hermanos en Corinto porque dice que ellos tenían el deseo ya de antemano, desde el año pasado, en poder colaborar, poder ser parte de esta bendición de poder dar. Y el apóstol Pablo dice claramente en estos versículos que no solamente deben de tener el deseo de hacerlo, sino que también pueden tener la voluntad dispuesta para poder hacerlo. Nosotros podemos decir, tengo el deseo, pero si nuestra voluntad no está dispuesta, lamentablemente no funcionará. No haremos lo que realmente está en nuestro corazón. Tenemos que colocar nuestra voluntad dispuesta, no solamente en el hecho del contexto de dar una ofrenda, sino el propósito de colocar nuestra voluntad dispuesta para ser obedientes a Dios. Nuestra voluntad dispuesta para ser obedientes a los principios y mandamientos de Dios. Nuestra voluntad dispuesta para poder servir al Señor. Acompáñeme en oración para poder dejar este servicio en las manos de Dios. Padre Santísimo, te damos gracias por este día que nos das. Ayúdanos, Señor, en este momento dedicado para poder estudiar tu palabra, dedicado para poder congregarnos y que nuestra iglesia, tu iglesia, Señor, podamos ser recepcionistas del consejo, el mandamiento, las disposiciones que tienes en nuestras vidas, Señor, para poder preparar nuestras vidas. Ya hablamos acerca de preparar nuestro corazón, ahora preparar nuestra voluntad, nuestras decisiones, Señor, en tus manos y ser obedientes. Bendice a tu iglesia en esta oportunidad. En el nombre de Cristo Jesús pedimos estas cosas. Amén. Una voluntad dispuesta, preparando nuestra voluntad para poder congregarnos. Una voluntad dispuesta para poder servir, una voluntad dispuesta para poder obedecer. Pero la pregunta que tenemos que hacernos es, ¿qué es la voluntad? Bueno, nosotros podemos decir muchas definiciones de qué es la voluntad, pero la palabra de Dios menciona acá una voluntad dispuesta. Y la palabra voluntad, hermanos, viene de una palabra griega que es una palabra compuesta de que habla delante, en primer lugar, que la palabra es protumia, y esta palabra pro significa delante, y tumos, que significa mente o dispuesto. En otras palabras, colocar una mente por delante o una mente dispuesta. ¿Para qué? Para ser obediente, para poder servir a Dios o poder colocar la disposición que nosotros queramos. En otras palabras, habla de una predisposición. Estar predispuesto ya para poder hacer lo que Dios quiere. Cuando hablamos de esta palabra, hermanos, de voluntad, tenemos que hablar del libre albedrío. Dios ha colocado un libre albedrío. ¿Qué significa un libre albedrío? Significa una libre determinación, es decir, una determinación que tiene que Dios darnos a nosotros en su soberanía. Dios ha dado el libre albedrío, que usted y yo podamos elegir, que usted y yo podamos decidir lo que nosotros queremos, sin un precepto o un impulso externo que nos obligue, sino que nosotros mismos podamos tomar nuestras decisiones. Esto tiene que ver con el libre albedrío y tiene que ver también con una voluntad. Dios ha colocado esta disposición en que usted y yo podamos tomar estas elecciones en nuestras vidas, nuestras decisiones. Si usted quiere amar a Dios, usted va a poder colocar su voluntad dispuesta. Si usted quiere obedecer a Dios, colocará su voluntad dispuesta. Por eso que yo digo que en el momento de poder congregarnos nuevamente, no solamente el hecho de poder preparar nuestros corazones, sino que podamos nosotros también preparar nuestra voluntad para colocarla dispuesta a las manos de Dios, dispuesta a obedecer a lo que Dios quiere en nuestras vidas. Pero cuando hablamos de la voluntad, tenemos un gran problema, y este problema tenemos que resaltar, y el problema tiene que ver básicamente con dos decisiones que tenemos que tomar. Hablamos de voluntad, tenemos que hablar de dos disposiciones o dos decisiones que tenemos que tomar. Una, hacer la voluntad de Dios
o hacer nuestra voluntad. Y es en el cual nosotros estamos luchando constantemente, en hacer la voluntad de Dios y hacer la nuestra. Y es lo que no nos permite muchas veces seguir avanzando en los caminos de Dios. En la vida espiritual que Dios tiene, no seguimos adelante y Dios no puede mostrarnos otras cosas más, porque si hacemos nuestra voluntad y no hacemos la voluntad de Dios, vamos a tener grandes problemas. ¿Qué significa hacer la voluntad de Dios? Eso significa es depender de Dios. Cuando leemos el Antiguo Testamento encontramos que muchas personas, hermanos, hicieron la voluntad de Dios y quisieron, avanzaron. Pero tuvieron que depender de Dios en sus decisiones, en las promesas y en poder someterse a la voluntad de Dios. Pero, ¿qué significa hacer nuestra voluntad? Significa ser independientes de Dios, es decir, depender de nosotros mismos. La independencia, hermanos, es un argumento engañoso que solo hace vulnerables a cada uno de nosotros en cuanto al destructor. Cuando nosotros hacemos nuestra voluntad, estamos decidiendo, en otras palabras, hacer lo que nosotros queremos. Es decir, que nosotros mismos somos vulnerables. Por eso que recuerda el libro de Pedro, capítulo 5, verso 8, dice: sed sobrios y velad, porque vuestro adversario el diablo, como león rugiente, anda buscando alrededor a quien va a devorar. Cuando nosotros tomamos esta decisión de ser, hermanos, hacer nuestra voluntad, somos vulnerables porque tomamos nuestras propias decisiones. Y al tomar nuestras propias decisiones, hermanos, estamos independientes de las decisiones de Dios, del consejo de Dios, de los mandamientos de Dios. Entonces somos una presa fácil, hermanos, para Satanás. Al ser independientes, los problemas van a comenzar. Y la respuesta no será, lamentablemente, buscar a Dios. Se supone que deberíamos de buscar a Dios, pero cuando somos independientes, cuando tomamos nuestras propias decisiones, mayormente no vamos a buscar a Dios. Y la razón por la cual no buscamos a Dios, ¿cuál es? Porque cuando tomamos nuestra decisión de hacer nuestra voluntad, dijimos: yo sé más que Dios. Y es por eso que no buscamos a Dios y nos metemos en grandes problemas. Y el resultado de esto es hundirnos más y más y más. Es allí donde resalta el orgullo, la soberbia. Es el exceso de, hermanos, de estimación de cada uno de nosotros. Una estimación mucho más grande de lo que debemos de pensar en nosotros mismos. Y es allí donde tenemos este gran problema con la voluntad. Usted y yo necesitamos la voluntad de Dios, vivir bajo la voluntad de Dios, someternos bajo la voluntad de Dios. Por eso que digo nuevamente y lo repito, al momento de poder congregarnos nuevamente como iglesia en el templo con todos los hermanos, tenemos que estar preparados y dispuestos a que Dios pueda ser nuestro guía, que podamos colocar nuestra voluntad bajo la voluntad de Dios. Para poder entender bien esto, vamos a llevar un ejemplo bíblico de un personaje del Antiguo Testamento que nos va a enseñar sobre la voluntad dispuesta. Jacob es un ejemplo básico, importante, que pueda contrastar muy bien con esto de la voluntad de Dios. Voluntad de Dios, voluntad suya. Él constantemente está peleando, él constantemente está tomando decisiones personales, aunque tiene el deseo de poder servir a Dios y hacer a la forma de Dios. Lamentablemente no es así. Veamos la vida de Jacob para poder entender esto de la lucha entre las dos voluntades, su voluntad y la voluntad de Dios. Jacob llevaba 20 años en Padán Aram, es decir, en la casa de su suegro, en el cual estaba trabajando no solamente para poder conseguir casarse con su esposa, bueno, tenía 2 esposas, ahorita vamos a ver, sino también en el hecho de poder trabajar. Y está 20 años en Padán Aram, en la casa de su suegro. Acompáñame a un versículo, por favor. Vamos a Génesis capítulo 31, verso 14. Génesis capítulo 31, verso 41, por favor. Génesis capítulo 31, verso 41. Veamos un trasfondo de la vida de Jacob. ¿Qué es lo que está sucediendo en este lugar, en la casa de su suegro? Leamos, por favor, lo que dice la palabra de Dios. Así, he estado 20 años en tu casa, 14 años te serví por tus 2 hijas, y 6 años por tu ganado, y has cambiado mi salario 10 veces. Dice la palabra de Dios que ya estaba 20 años. De estos 20 años, 14 años, dice, tratando de pagar en trabajo el hecho de poder casarse, obviamente, con sus esposas, tanto con Lea y Raquel. Recordemos que él amaba a Raquel y estaba pidiendo su suegro 7 años de trabajo para que pueda casarse con su hija Raquel.
este hombre, Labán, lo va a engañar. Y le dice, bueno, tenemos la costumbre de que primero tiene que casarse la hija mayor y después la menor. Ahora trabaja 7 años más para que te puedas casar con Raquel. En conclusión, 14 años para casar con sus esposas. Este hombre era un engañador. Se había topado con la misma horma de su zapato. Pero no solamente eso, 14 años trabajando por sus esposas y 6 años trabajando con él. Pero dice la palabra de Dios que en estos 6 años o estos 20 años, el suegro había cambiado 10 veces el salario que él había tenido. En otras palabras, hermanos, era un total engañador. Las cosas durante este tiempo, especialmente en los últimos años, no iban muy bien. Las relaciones que ellos tenían. Se sentía muy incómodo ya Jacob por el hecho de que Dios le estaba bendiciendo en los últimos años, ya que le había dado una bendición especial, ustedes recordarán con Isaac. Y entonces Dios está bendiciendo en forma material con las ovejas y los animales, y sus cuñados y aún su suegro ya no lo miraban con la buena cara. Entonces la situación en ese momento estaba muy complicada. Entonces Jacob, lamentablemente, tiene que tomar decisiones. Vayamos por favor al capítulo 31 del libro de Génesis, ahí en el mismo capítulo, versículo 1 y versículo 2. Veamos cómo se está llevando las relaciones entre ellos. Capítulo 31 del libro de Génesis, versículo 1 y versículo 2. Mira lo que dice la palabra de Dios. Y oía Jacob las palabras de los hijos de Labán que decían, los cuñados: Jacob ha tomado todo lo que era de nuestro padre, y de lo que era de nuestro padre ha adquirido toda esta riqueza. Miraba también Jacob el semblante de Labán y veía que no era como él, como había sido antes. Aquí encontramos una relación que está deteriorándose, hermanos. Y vemos que sus cuñados están diciendo, la riqueza que tiene Jacob es de nuestros padres. Y probablemente estaban diciendo, él a costa de nuestros padres y de lo que nos pertenece, él está siendo bendecido y está haciendo riqueza. Y aún dice que miraba el rostro de Labán. Jacob lo miraba con no el mismo rostro que tenía anteriormente. Él tiene que tomar una decisión. Usted y yo, en el transcurso de nuestras vidas, tenemos que tomar decisiones. Y Jacob, una vez más, tiene que tomar una decisión. Era hora de tomar esta decisión. Pero la pregunta que tenemos que hacer, ¿cómo sabía Jacob que la decisión que él iba a tomar era de acuerdo a la voluntad de Dios? Bueno, veamos por favor capítulo 30, verso 5. Capítulo 30, verso 5, hermanos. En este capítulo anterior va a mostrar que 6 años antes, 6 años antes, hermanos, él tiene en su corazón el regresar a su casa de su padre, al lugar de donde él había salido. Y lamentablemente Labán no quería. Él insistía y Labán decía, no, pero quédate un tiempo más. Y así lo había tenido 20 años. ¿Cómo saber que la decisión que tenemos que tomar es una decisión correcta, que es la voluntad de Dios? Aquí vemos entonces esa lucha de voluntades, la voluntad de Jacob y la voluntad de Dios. Y vemos que muchas veces se inclina Jacob a hacer la voluntad de Dios, a someterse a la voluntad de Dios. Capítulo 30, por favor, verso 25, mira lo que dice la palabra de Dios. Aconteció, cuando Raquel hubo dado a luz a José, recuerda que es el primer hijo de Raquel, que Jacob dijo a Labán, envíame e iré a mi lugar y a mi tierra. Allá tiene en el corazón ya Jacob el hecho de regresar de donde él ha salido, regresar a la casa de sus padres. Y le dice a Labán, ahora que ya tengo a mis esposas, he trabajado, no hay deudas contigo, déjame ir a mi casa. Y Labán lamentablemente no lo va a encontrar. Pero paremos allí en este tiempo de la historia para poder reconocer algunos elementos fundamentales para poder conocer la voluntad de Dios. Tenemos nuestra voluntad, pero queremos usted y yo hacer la voluntad de Dios. Y hay elementos que son importantes que nos pueden ayudar a poder descubrir cuál es la voluntad de Dios. En primer lugar, tenemos el testimonio interno de nuestro corazón. El testimonio interno de nuestro corazón. En otras palabras, lo que deseamos nosotros o lo que desea nuestro corazón. Vemos en el libro de Génesis capítulo 30, verso 25, ya hemos leído, dice que aconteció que cuando Raquel hubo dado a luz a José, que Jacob dijo a Labán, envíame e iré a mi lugar, a mi tierra. Él tiene en su corazón, hermanos, el deseo de poder ir a la casa de sus padres. Dios muchas veces coloca en nuestros corazones el deseo de Dios. Usted recordará este versículo, Filipenses capítulo 2, verso 13, dice, porque Dios es el que vosotros produce, así el querer como el hacer por su buena voluntad.
Muchas veces, no estoy diciendo que en todos los aspectos, pero muchas veces Dios va a colocar un deseo en nuestro corazón que va a estar allí. Usted recordará los versículos y lo que dije anteriormente. 6 años atrás, él ya tenía en su corazón el hecho de salir de su tierra. Y cuando veamos la historia de Jacob, vamos a poder ver, hermanos, de que Dios está diciendo constantemente, regresa a la casa de tu padre. Y no solamente esto encontramos, sino que tenemos que darnos cuenta, cuando hablamos acerca de ese testimonio interno de nuestro corazón, el deseo de nuestro corazón, tenemos que tener mucho cuidado en que no confundamos en nuestros deseos y en los deseos de Dios. Si solamente nos paramos en este elemento de poder tener un deseo en nuestro corazón para buscar la voluntad de Dios, muchas veces nos vamos a equivocar. Necesitamos de otro elemento. ¿Y cuál es el otro elemento que encontramos? Las circunstancias externas de la vida. Aún las circunstancias externas de la vida, Dios va a utilizar para que usted y yo podamos tomar decisiones, y son decisiones que sea la voluntad de Dios. Acompáñeme por favor a Génesis capítulo 31, verso 1 y verso 2. Veamos las circunstancias de la vida de Jacob para poder definir si era la voluntad de Dios o su voluntad. Génesis capítulo 31, versículo 1 y versículo 2. Muchas veces son los indicadores de hacer la voluntad de Dios. Versículo 1 dice, del capítulo 31 de Génesis, dice: y oía Jacob las palabras de los hijos de Labán, que decían: Jacob ha tomado todo lo que era de nuestro padre, y de lo que era de nuestro padre ha adquirido toda esta riqueza. Miraba también Jacob el semblante de Labán y veía que no era como él había sido antes. Aquí encontramos circunstancias externas que están llevándolo a él a tomar una decisión en busca de la voluntad de Dios. ¿Recuerda? Primero, un testimonio del corazón, un deseo en su corazón. Al ver las circunstancias externas, miraba que había incomodidad. Así muchas veces Dios va a tratar para dirigirnos y hacer la voluntad de Dios. Me gustaría que me acompañe a Deuteronomio capítulo 32, verso 11, para hablar sobre este punto. Deuteronomio capítulo 32, pongo una marca en Génesis porque vamos a volver, porque es allí donde se centra la vida de Jacob. Deuteronomio capítulo 32, versículo 11. Veamos lo que dice este versículo. Dice, capítulo 32, versículo 11 de Deuteronomio: como el águila que excita, dice, su nidada, rebotea sobre sus pollos, extiende sus alas, los toma y los lleva sobre sus plumas. ¿Qué está hablando este versículo? Está hablando de la incomodidad que hace, hermanos, esta ave, el águila, dentro del nido. ¿Para qué? Para que sus polluelos puedan salir y poder volar y que ellos mismos puedan tener una vida. Está hablando de las circunstancias externas que muchas veces Dios utiliza de incomodidad para que usted y yo podamos tomar decisiones de acuerdo a la voluntad de Dios. Repitamos, el testimonio interno de nuestro corazón, un deseo de nuestro corazón. Las circunstancias externas, estamos hablando de circunstancias muy incómodas. En otras palabras más sencillas, hacer no cómodo, incómodo el nido donde estamos. Nos gusta a nosotros como humanos mucho la comodidad, el que todo salga muy bien. Pero reaccionamos muchas veces cuando hay incomodidades para tomar decisiones. Pero debemos aún tomar muy en cuenta que tenemos que ser muy sabios y poder discernir que estas circunstancias que están a nuestro alrededor estén en sintonía con la palabra de Dios. Si usted solamente se va a enfocar en el primer elemento que tiene que ver con este testimonio interno, el deseo de nuestro corazón, va a tener problemas. Si solamente se va a parar hasta este segundo elemento que tiene que ver con las circunstancias, no, tengo un deseo en mi corazón y las circunstancias me está tomando o me está llevando a tomar decisiones. Escúcheme bien, tenemos que estar en sintonía con la palabra de Dios. Usted recordará lo que dice el Salmo 119, 105. Dice, lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino. Es aquí donde entramos en el tercer elemento fundamental, el que va a determinar cuál es la voluntad de Dios. Esta es la confirmación clara, donde va a encajar estos dos elementos. 1, el testimonio del corazón. Número 2, las circunstancias incómodas. Y número 3, que viene a ser la base, es la palabra de Dios. Génesis capítulo 31, veamos por favor. Entonces Jacob no solamente se inclinó al deseo que tenía hace 6 años de tomar esa decisión, no, si también se dio cuenta de que las circunstancias externas eran muy complicadas, pero él tiene que tomar una decisión y la va a tomar de acuerdo a la voluntad de Dios y la palabra de Dios.
Génesis capítulo 31, versículo 3, mira lo que dice la palabra de Dios. También, dice Jehová, dijo a Jacob, vuelve a la tierra de tus padres y a la parentela, y yo estaré contigo. Acá hay el elemento determinante para tomar la voluntad de Dios. Dios le había dicho, regresa a tu tierra y tu parentela, y que cuando tú obedezcas a lo que yo te estoy diciendo, sabes una cosa, yo estaré contigo. Y justamente es lo que encontramos en la historia de Jacob. En todas las crisis de sus vidas, Dios siempre está con él. Está la presencia de Dios siempre con él, guiando, instruyendo. Lamentablemente, no siempre sigue a la voluntad de Dios. No hace lo que Dios quiere, hace muchas veces su voluntad, pero vemos la presencia constante de Dios en su vida. Este deseo lo compartió con sus esposas, tanto con Lea y con Raquel, porque tenía ese en su corazón. Y lo que le había dicho Dios, él comparte. Esto nos muestra en poder compartir con nuestra esposa, con nuestra familia, las decisiones importantes que hay en nuestro corazón, compartiendo las circunstancias y compartiendo sobre todo lo que Dios está diciendo. Acompáñenme por favor a Génesis capítulo 31, versículo 14 y versículo 16. Veamos cuál es la respuesta de poder comentar esta decisión que va a tomar Jacob con sus esposas. Ellas tienen que tomar también una decisión de separarse de sus padres, de su padre, de su familia e irse con Jacob al lugar donde Dios le estaba guiando. Génesis capítulo 31, versículo 14 al versículo 16. Dice, respondió Raquel y Lea y le dijeron, ¿tenemos acaso parte o heredad en la casa de nuestro padre? ¿No nos tiene ya como por extranjeras? Pues que nos vendió y aún se ha comido de nuestro precio. Porque toda la riqueza que Dios ha quitado a nuestro Padre, nuestra es y de nuestros hijos. Ahora pues, haz todo lo que Dios te ha dicho. ¿Se ha dado cuenta cómo comienza a encajar perfectamente la voluntad de Dios? Dios coloca un deseo en nuestro corazón. Las circunstancias muchas veces son no favorables. Está la palabra de Dios y está la aprobación de las personas que están a nuestro alrededor sobre la decisión que queremos tomar. Paramos allí. Me gustaría compartir con ustedes o hacerles unas cuantas preguntas para que podamos evaluar nuestras vidas. Cada vez que tomamos la decisión, cada vez que tomamos una decisión en nuestras vidas, ¿podemos llevarlos a estos elementos? ¿Podemos compartir con las personas que están más cerca pidiendo consejo o ver qué reaccionan? Y si son favorables, podemos decir, esta es la voluntad de Dios. Pareciera que hasta el momento, la voluntad de Dios que Jacob iba a tomar era la voluntad de Dios. En otras palabras, él va a reaccionar de una manera correcta. Esto es lo que quiere Dios y lo que voy a hacer. Y va a tomar entonces la decisión de salir del lugar de la casa de su suegro, Padán Aram, al lugar donde él era, al lugar de sus padres, donde Dios siempre quería. Jacob estaba muy claro en el hecho de que era la voluntad de Dios que saliera. Pero lamentablemente no tomó la decisión más correcta. Lamentablemente lo hizo a su manera y no a la manera de Dios. ¿Estaba en la voluntad de Dios salir? Sí, pero no era la manera de Dios. Él comienza a tomar su decisión, la voluntad. ¿Se está dando cuenta? Présteme atención, por favor. ¿Se está dando cuenta? Está tomando una decisión de acuerdo a la voluntad de Dios. La toma. Pero en su salida lo hace a su manera y no a la manera de Dios. Es decir, va a colocar su voluntad. ¿Cómo sale? Acompáñame por favor a capítulo 31, versículo 20. Capítulo 31, por favor, en nuestras Biblias del libro de Génesis, versículo 20, por favor. Mira lo que dice la palabra de Dios. ¿Y Jacob qué hizo? ¿Lo vio? Jacob, ¿qué hizo? Dice, engañó a Labán arameo, no haciéndole saber que se iba. Huyó pues con todo lo que tenía y se levantó y pasó el Éufrates y se dirigió hasta el monte de Galaad. ¿Qué hace Jacob? ¿Está en la voluntad de Dios a tomar la decisión? Sí, claro que sí. Está encajando perfectamente, pero en momento de su salida va a ser a su manera y no a la manera de Dios. ¿Cuántas veces nos ocurre nuevamente eso? Sabemos cuál es la voluntad de Dios, tomamos la decisión, pero lo hacemos a nuestra manera. Y toda la historia de Jacob nuevamente vuelve eso, a hacer su voluntad. Sabe lo que Dios quiere confiar en Dios, pero lo hace a su manera, en su voluntad, lo que Él quiere. Muchas veces tenemos este grave error. Lamentablemente, él está engañando, no le dice nada a su suegro y huye, hermanos.
3 días después, su suegro se entera de que Jacob ha huido con sus hijas, con su herencia, con todo lo que él había tenido, y hermanos, irá en busca de él. Llegamos, hermanos, a un encuentro donde va a tener, hermanos, el suegro con Jacob. Y es interesante porque aquí encontramos 2 voluntades de engaño. ¿Cómo es eso de 2 voluntades de engaño? Recordemos la historia. Jacob es un usurpador y le gusta engañar. Y Labán es la misma horma de su zapato. Cuando tienen el enfrentamiento y se van a encontrar ellos, hermanos, mira lo que le dice Labán. Versículo 27, por favor, del capítulo 31. Versículo 27 del verso 31. Dice: ¿por qué te escondiste para huir y me engañaste? Paramos allí, por favor. ¿Por qué me engañaste? ¿Quién habla de engaño? ¿Este Labán habla de engañar? Él había engañado a Jacob durante 20 años y le dice ahora que lo está engañando. Ambos personajes son hermanos son personas que les gusta engañar. Y él comienza a decir en el versículo 27, ¿por qué te has escondido para huir y me engañaste? ¿Y no me hiciste saber para que yo te despida con alegría, con cantares y con tamboriles y con arpa? Mentira. Constantemente Jacob en varias oportunidades le había dicho: por favor, déjame ir a la casa de mi padre. No, todavía no. Y vamos más adelante que Jacob dice: no lo hice porque te tenía miedo. ¿Qué ibas a hacer conmigo? Y entonces él va a escapar. Ahora, podemos decir: qué malo Labán, este hombre es un engañador. Y él dice: me engañaste. Él lo había engañado por 20 años. La pregunta es: ¿pobrecito Jacob? No, pobrecito Jacob. Jacob está cosechando lo que en su vida él ha sembrado. Qué interesante. Qué interesante es el poder ver que cuando hacemos las cosas a nuestra manera, tarde o temprano vienen las consecuencias de nuestras malas decisiones. Si no fuera por el cuidado de Dios, Jacob no se salvaría. Acompáñame, por favor, capítulo 31, verso 24. Capítulo 31, verso 24. Dios tiene que meter la mano para cuidar a este hombre de Dios. Aunque no está haciendo a la manera de Dios, la voluntad de Dios, sino a su manera, Dios todavía tiene misericordia de él y de usted y de mí. Capítulo 31, por favor, verso 24. Dios tiene que meter la mano para que este hombre no pueda hacerle daño. Veamos versículo 24. Dice: y vino Dios a Labán, arameo, en sueños aquella noche y le dijo: guárdate de que no hables a Jacob, dice, descomedidamente. Dios tiene que aparecerse y le está diciendo: ten cuidado cómo vas a hablar a Jacob. Este es mi hombre. Versículo 29, mira lo que dice la palabra de Dios. Poder hay en mi mano para hacerte mal, es lo que está diciendo Labán. Mas el Dios de tu padre me habló anoche diciendo: guárdate de que no hables a Jacob descomedidamente. Si Dios no hubiera metido la mano, este hombre Jacob hubiera sido o tenido consecuencias terribles. Labán lo hubiera matado. Y no solamente lo hubiera matado, ¿qué más lo hubiera hecho? Pero gracias a Dios que Dios tiene que meter la mano. ¿Su molestia de Labán cuál era? ¿Que no había despedido? ¿Cuál era su molestia de Labán? ¿Que se había llevado a sus nietos? No, lamentablemente no era esto. Su hermano molestia de Labán era que se habían llevado sus ídolos. Vemos a un hombre muy materialista, un hombre muy engañoso, que no le importaba la vida de las personas, solamente lo que él podía tener, es decir, sus dioses, sus cosas materiales. Esto muchas veces lo vamos a enfrentar. Ahora, usted puede decir con esta historia: pero este hombre era malo. Jacob tenía que huir inmediatamente, porque si no, ¿qué le iba a ocurrir? Escúcheme bien. Cuando usted y yo hacemos la voluntad de Dios, Dios puede darnos salidas correctas para que lo hagamos de una manera correcta. Acá no vemos a Jacob preguntando a Dios: Señor, ¿cómo hago? Tengo temor, pero ¿cómo hago? Dime cómo tengo que hacer. No, él va a comenzar a hacer la manera que siempre él ha hecho, su voluntad. Pero en esta parte de la historia podemos ver el reconocimiento que Jacob tiene con Dios. Él reconoce que Dios es el que hace estas cosas. Capítulo 31, verso 42. Jacob da un testimonio honrando y glorificando a Dios, que si no fuera por Dios hubiera pasado terribles consecuencias. Versículo 42, mira lo que dice: si el Dios de mi padre, el Dios de Abraham Dios de Abraham y de Isaac no estuvieran conmigo, de cierto me enviarías ahora con las manos vacías.
pero Dios vio mi aflicción y el trabajo de mis manos y te reprendió anoche. Él reconoce, Jacob, que si Dios no hubiera metido la mano, lamentablemente las cosas no hubieran sucedido como estaban sucediendo. Dios tiene que intervenir. Aquí encontramos la misericordia de Dios. Aunque él sabía cuál era la voluntad de Dios, pero lo hacía a su voluntad, a su manera, Dios todavía tiene misericordia de él. Pero no termina la historia allí de Jacob, sino que se va a enfrentar en una nueva crisis. Y esta nueva crisis es, hermanos, confrontando con su pasado. En la vida de Jacob pareciera que él sale de una y se mete en otra. Eso no le hace pensar la misma historia que la suya y la mía. Salimos de un problema y nos metemos a otro problema. A veces somos tentados para poder escapar de los problemas, de las situaciones que están en nuestras vidas, que nosotros mismos a veces creamos, pero tarde o temprano tenemos que enfrentarla. Hace muchos años atrás, Jacob tuvo que escapar de su casa porque había usurpado la bendición de su hermano mayor, Esaú. Y la solución que su madre y él tienen es escapar. Esas muchas veces las soluciones que nosotros tenemos a las circunstancias de la vida. Nadie escapa, hermanos, y no tiene éxito. El que escapa nunca tiene éxito. El que escapa nunca va a crecer, nunca va a madurar, nunca se va a desarrollar. Tenemos que enfrentar las situaciones y muchas veces tenemos que tomar las consecuencias. Hace mucho tiempo atrás alguien enseñó lo siguiente: usted toma las decisiones, pero las consecuencias usted no las toma. Pero si usted quiere ser un hombre de bien, una mujer de bien, tenemos que enfrentar las cosas, muy difíciles que parecieran, tenemos que enfrentarlas y tomar las consecuencias que hay. ¿Por qué? Porque el día que usted escape, tarde o temprano, se tiene que confrontar con su pasado y las cosas que ha dejado. Y es allí, en este episodio, donde Jacob, al regresar a la casa de su padre, después de 20 años, tiene que enfrentar nuevamente su pasado. Ahora, su regreso no es nada fácil. Escúcheme bien, el hecho de poder regresar a donde debemos de comenzar, a donde Dios quiere llevarnos, hermanos, no es nada fácil. Además de la distancia que tenía que llegar de Padán Aram, hermanos, al lugar de la casa de sus padres, no solamente era la distancia, el peligro, la dificultad, sino los peligros que podrían ocasionar este tránsito hasta allá. Los pobladores que estaban en esos lugares podían hacerle daño a Jacob. Y el peor temor que tenía Jacob era encontrar a su hermano Esaú. Recuerde que hace 20 años Jacob escapa porque su hermano Esaú quiere matarlo. Su mamá le dice: huye por un poco tiempo, porque hasta que él se le pase. Pasaron 20 años. Y él tiene que enfrentar nuevamente su pasado. No es nada fácil. Veamos capítulo 32 del libro de Génesis, por favor. Capítulo 32, versículo 6 y versículo 7 del libro de Génesis. Mira lo que encontramos. Encontramos que Jacob sabe que se va a reunir con su hermano y va a Jacob nuevamente, hermanos, a hacer a su voluntad, a su manera. Capítulo 32, versos 6 y verso 7 dice: y los mensajeros volvieron a Jacob diciendo: vinimos a tu hermano Esaú, y él también viene a recibirte, y 400 hombres con él. ¿Puede imaginarse? 400 hombres con él. Cuando escuchó eso, Jacob se le abrieron los ojos. ¿Cómo? ¿400 hombres? Entonces Jacob, dice el versículo 7, tuvo gran temor y se angustió, y distribuyó el pueblo que tenía consigo, y las ovejas, y las vacas, y los camellos, en 2 campamentos. Esaú viene con 400 hombres a recibir a Jacob. Él se angustió, tuvo temor, porque dice: viene a matarme con 400 hombres. Jacob podía seguir adelante. Y la razón que él sigue adelante es porque ha tenido un encuentro con Dios. El Dios de Jacob nunca lo dejó. Siempre estaba comunicándose con Jacob. Y una vez más se está comunicando con Jacob. Veamos por favor capítulo 32, versículo 1 y versículo 2. ¿Por qué sigue adelante Jacob? Porque ve la presencia de Dios. Capítulo 32, versículo 1 y versículo 2. Mira lo que dice la palabra de Dios. Jacob siguió su camino y le salieron al encuentro ángeles de Dios. ¿Recuerdas que en el momento en el cual, donde Jacob sale de su casa, incitado obviamente por su madre, diciendo: ve, tu hermano te quiere matar, él va a un lugar y va a descansar, y coloca una piedra en su cabeza para descansar? Y él ve, hermanos, que en sueños, que ve una escalera que suben y bajan, hermanos, del cielo.
En ese mismo instante es la primera vez que tiene un encuentro Jacob con Dios. Es allí donde dice, esta es escalera de Dios. Betel, coloca. Y aquí encuentra otro episodio en su vida donde está descansando, hermanos, y ve que hay el campamento de Dios. Campamento de Dios. Versículo 1 nuevamente dice, Jacob siguió su camino y le salieron al encuentro ángeles de Dios. Y le dijo Jacob, cuando los vio, campamento de Dios es este. Y llamó el nombre de aquel lugar Manaín. Esta palabra Manaín significa entre dos campamentos, el campamento de Dios y el campamento suyo. Paramos la historia por acá. Salimos del episodio de hermano su suegro y gracias a Dios y la misericordia de Dios sale con bien Jacob. Ahora se va a enfrentar otra crisis de su vida, donde él tiene que saber cuál es la voluntad de Dios. La voluntad de Dios es ir al lugar donde él sabe. Pero cada vez o un episodio que sucede de crisis en su vida, Dios siempre va a salir al encuentro. Recuerda Betel y ahora en Manaín está diciendo, acá hay un campamento de Dios. Él seguía adelante, sabía que su hermano venía con 400 hombres, está temeroso, está asustado, está angustiado diciendo, ¿qué voy a hacer? Es allí donde Dios se le presenta con el campamento de Dios. Escúcheme bien, cuando leemos el libro de Salmos encontramos un salmo maravilloso. Dice que el campamento de Dios, el ejército de Dios está a nuestro alrededor y no podemos tener mal alguno. Si usted sabe, los ángeles fueron creados para alabar y glorificar el nombre de Dios, pero también para hacer un trabajo especial para los hijos de Dios. Hermanos, él no debería de tener temor, estaba en el campamento de Dios y podía seguir adelante, pero nuevamente volvemos a lo mismo. Va a hacer las cosas como él quiere, por su voluntad y no de acuerdo a la voluntad de Dios. Para esta situación, él tiene que recurrir a Dios en este gran temor. Capítulo 32, por favor, versículo 9 al 12. Mira dónde recurre en su temor. Dónde recurre, hermanos, cuando está de una manera angustiado grandemente. Capítulo 32, versículo 9 al 12. Dice, y dijo Jacob, Dios de mi padre de Abraham y Dios de mi padre Isaac, Jehová, que me dijiste, vuelve a tu tierra y a tu parentela, y yo te haré bien. Menor soy que todas las misericordias y que toda la verdad que has usado para con tu siervo, pues con mi cayado pasé este Jordán y ahora estoy entre dos campamentos. Paremos allí, por favor. Estoy entre dos campamentos. ¿Cuáles eran estos dos campamentos? Él dice, ahora estoy entre dos campamentos. ¿Cuáles serían los campamentos? Campamento, quizás ya vemos el campamento de Dios. ¿Será el campamento de Esaú o el campamento suyo? ¿Se ha dado cuenta? Estoy entre dos campamentos. Campamento de Dios y campamento de Esaú podría ser. Muchas veces nos llegamos a este mismo instante, donde estamos entre la espada y la pared. Jacob va a hacer una decisión muy importante nuevamente como la primera de salir de Parán Aram. Ahora dice, Señor, estoy entre dos campamentos y estoy recurriendo a ti, porque estoy angustiado en gran manera. Sigamos el versículo, por favor, le dice, líbrame ahora de tu mano, de mi hermano, de mano de Esaú, porque le temo. No venga acaso y me hiera la madre con sus hijos. Y tú has dicho, yo te haré bien, y tu descendencia será como arena del mar, que no se puede contar por la multitud. Me estás diciendo, está aferrándose a la promesa de Dios. Le está diciendo él que está teniendo un gran temor con su hermano. Vayamos y recurramos a Dios en momentos de grandes debilidades en nuestras vidas. Cuando estemos entre dos campamentos y haya un gran temor en nuestras vidas, recurramos a Dios y clamemos a las promesas que Dios nos ha hecho. A Jacob va a recurrir justamente a esto y está recurriendo a su Dios. ¿A quién más vamos a recurrir? No tenemos más que nuestro gran Dios. Recurra a Dios en momentos complicados en su vida. Lamentablemente va a actuar nuevamente como siempre actúa Jacob. ¿Se ha dado cuenta? Cuando estaba con su suegro tiene que tomar una decisión, va a tomar la decisión que la voluntad de Dios. Acá va a encontrar una crisis con su hermano que lo está buscando. Viene con 400 hombres, no sabe si lo va a matar o qué es lo que va a suceder. Muy probable en su mente dice, lo engañé, me quiere matar y estos 400 hombres van a destruir mi campamento. Es lo que está pensando. Está recurriendo a Dios. Oh Señor, tú has prometido. Pero en el momento de tomar la decisión y hacer las cosas, nuevamente vuelve a hacer las cosas como Él quiere.
a su voluntad y no a la voluntad de Dios. Acompáñame por favor, capítulo 32, verso 19 al verso 21. ¿Cómo arregla Jacob esta situación? Le va a enviar regalos a su hermano. Espero que estos regalos, las vacas, las ovejas, los camellos, los cabritos, aplaquen, bajen la furia de mi hermano. Capítulo 32, versículo 19 al verso 21. Dice: mandó también al segundo y al tercero y a todos los que iban tras aquellas manadas, diciendo: conforme a esto hablaréis a Esaú, como le hallaréis. Y diréis también: he aquí tu siervo Jacob viene tras nosotros. Dice la palabra de Dios, porque dijo: apaciguaré su ira con el presente que va delante de mí, y después veré su rostro, quizás le seré acepto. Pasó pues el presente delante de él, y él durmió aquella noche en el campamento. ¿Se ha dado cuenta cómo está solucionando Jacob? Está solucionando, hermanos, Jacob las diferentes crisis en su vida, como siempre él está actuando, a su manera, a su forma. Voy a enviarle estos regalos, estos obsequios, para que puedan apaciguar, para que puedan menguar la ira de mi hermano. Muchas veces nosotros sabemos cuál es la voluntad de Dios, recurrimos a Dios, pero al final hacemos nuestra voluntad y no la voluntad de Dios. No solamente esto hace Jacob, mandando regalos, sino que planifica los campamentos. Capítulo 32, verso 7, por favor. Capítulo 32, verso 7 del libro de Génesis. Mira lo que dice la palabra de Dios. Entonces Jacob tuvo gran temor y se angustió y distribuyó el pueblo que tenía consigo y las ovejas y las vacas y los camellos en 2 campamentos. ¿Recuerdas? En primer lugar, va a enviar regalos a su hermano para apaciguar, hermano, su ira. Y va a enviar las vacas, en primer lugar un grupo, luego los camellos y los animales. El presente está enviando por grupo. Posteriormente, en su campamento, él también va a hacer diferentes campamentos, de acuerdo a cómo él tenía las personas a los que querían. Por ejemplo, Raquel y su hijo José lo va a colocar en el último campamento, porque él está pensando, está diciendo: si viene mi hermano con 400 hombres, los primeros que están en el campamento van a matarlos y nos va a dar opción para huir. Es lo que él está pensando. Está haciendo la forma de lo que él quiere y no la forma de hacer la voluntad de Dios. Capítulo 33, versículo 1 y versículo 2, por favor. Mira lo que dice la palabra de Dios. Capítulo 33, versículo 1 y versículo 2. Dice: alzando Jacob sus ojos, miró, y he aquí que venía Esaú. Y dice: y los 400 hombres con él. Entonces repartió los niños entre Lea y Raquel y las 2 siervas, y las puso las siervas y sus niños delante, luego Lea y sus niños, y a Raquel y a José los últimos. ¿Se ha dado cuenta cómo está manejando Jacob la situación? ¿Cómo está manejando entre la voluntad de Dios y su voluntad? Pastor, pero era la voluntad de Dios que iba a hacer, él tenía que arreglarlo. Si no, su hermano, ¿qué iba a pasar? En el primer episodio de la salida con su suegro, ¿quién arregló todo el problema? ¿No fue Dios? Claro. Si lo hubiera hecho la forma de Dios, no se hubiera metido en ese problema. En este segundo episodio, en esta segunda crisis de la vida de Jacob, nuevamente él se refugia a la promesa que Dios hace. Él dice: Señor, tú me tienes que librar, pero lo va a hacer nuevamente a su manera. Y nuevamente Dios tiene que rescatarlo. Dios tiene que actuar en medio de eso. Lo está haciendo a su manera, en su voluntad. Muchas veces lo hacemos de esa manera. Nuevamente encontramos en este episodio de la vida de Jacob que Dios tiene que actuar. Acompáñame, capítulo 32, por favor, verso 24 al verso 28. Jacob tiene que encontrarse consigo mismo. Ya hasta este punto, Dios está viendo, Dios ya lo conoce y dice: este muchacho quiere hacer mi voluntad, pero lo está haciendo siempre a su manera, Tengo que poner la mano. Tengo que llevarlo a que él se pueda encontrar consigo mismo. Veamos, por favor, capítulo 32, versículo 24 al versículo 28. Dice la palabra de Dios: así se quedó Jacob solo y luchó con el varón hasta que rayaba el alba. Y cuando el varón vino y no podía con él, tocó en el sitio del encaje de su muslo y se descoyuntó el muslo de Jacob mientras con él luchaba. Y dijo: déjame, porque el raya el alba. Y Jacob le respondió: no te dejaré si no me bendices. Y el varón le dijo: ¿cuál es tu nombre? Paramos allí, por favor. ¿El varón de Dios no sabe cuál es el nombre de Jacob? ¡Claro que sí! Pero Jacob, ¿recuerda lo que significa? Suplantador.
Jacob es un engañador. Tienen que encontrarse en esta situación y Dios tiene que colocarlo en esta situación consigo mismo para que ya no viva más como Jacob, sino que viva como un hijo de Dios. Le dice, ¿cuál es tu nombre? Y él le respondió, Jacob. Y el varón le dijo, no se dirá más tu nombre Jacob o engañador o suplentador, sino Israel, porque has luchado con Dios y con los hombres y has vencido. Dios tiene que llevarlo a enfrentarlo consigo mismo, que le diga cuál es su nombre, que le diga quién es él, que le diga lo que él hace, que le diga cómo soluciona siempre sus cosas, engañando, mintiendo, huyendo. Y él dice, de ahora en adelante, tú tienes que comenzar a tomar decisiones en tu vida para que tú puedas entender cómo vas a reaccionar. ¿Vas a seguir viviendo como Jacob o vas a vivir como Israel? ¿Vas a seguir viviendo de la misma manera? Quiero hacerle una pregunta. Usted y yo tenemos dos nombres, un nombre en el pasado y un nombre nuevo ahora. Antes me llamaba Julio, ahora soy un hijo de Dios. Antes usted tenía su nombre propio y vivía de acuerdo a su manera. Y Dios tiene que llevarnos a este punto para poder enfrentarnos nosotros mismos, mirarnos al espejo y decir, ¿quiénes somos? Usted va a decidir cómo va a vivir su vida. ¿A la manera que siempre lo ha vivido o a la manera de Dios? Dios hace un milagro. En esta nueva crisis, aunque Jacob no le ha preguntado a Dios cómo tiene que recibir a su hermano, ¿qué es lo que tiene que hacer? Lo está haciendo como siempre, Jacob. Capítulo 33, por favor, versículo del 1 al 4. Veamos cómo Dios hace este milagro, para que él pueda entender que lo haga a la manera de Dios. Lo haga como Israel y no como Jacob. Capítulo 33, versículo del 1 al 4. Alzando Jacob sus ojos, miró, y aquí venía Esaú, y los 400 hombres con él. Entonces repartió él, hablando de Jacob, los niños entre Lea y Raquel y las dos siervas, y puso las siervas y sus niños delante, luego a Lea y a sus hijos, y a Raquel y a José los últimos. Y él pasó delante de ellos y se inclinó a tierra 7 veces, hasta que llegó a su hermano. Paramos allí, por favor. Usted recordará, ¿verdad? Gran temor, gran aflicción. Mira lo que está sucediendo, Señor, por favor, acompáñame. Lo está haciendo a su manera. Mi hermano va a venir con 400 hombres, va a colocar un campamento adelante, si destruye tenemos chance para irnos. Él sale al frente para recibir a su hermano. Aquí es donde Dios mete la mano. Jacob está esperando lo peor, pero la misericordia de Dios y la bendición de Dios supera a nuestras reacciones y nuestras acciones. Veamos, por favor, dice la última parte de este pasaje. El capítulo 33, versículos del 1 al 4. Pero Esaú corrió a su encuentro y lo abrazó y se echó sobre su cuello y lo besó y lloraba. No se esperaba esto, Jacob. Jacob se esperaba que viniera a luchar y lo pudiera matar y destruir a su familia. Él viene corriendo y Jacob inclinado y de pronto lo levanta, lo abraza y lo besa. Hermano mío, ¡wow! ¡Qué gran milagro! ¡Qué gran misericordia Dios tiene con este hombre! Y no solamente con este hombre, con usted y conmigo. Pensemos y reflexionemos. ¿Cuántas veces hemos estado en estas circunstancias? Salimos de una, entramos en el otro y decimos, sí, a la siguiente yo voy a aprender cómo tengo que hacer. Y volvemos a cometer el mismo error. Seguimos viviendo como Jacob y no como Israel. Seguimos viviendo con nuestro nombre propio y no como Dios quiere que vivamos. Otra vez Dios le salva el pellejo y le está mostrando cosas maravillosas, milagros extraordinarios. ¿Ahora Jacob aprenderá la lección? ¿Ahora Jacob vivirá como Israel? Lamentablemente, otra vez vuelve a ser Jacob. Capítulo 33, por favor, versículo 14. Cuando se abraza con su hermano Esaú le dice, vamos, ve conmigo. Y él dice, no, mira que tengo mujeres, tengo niños, tengo ganado, voy a ir a paso de ganado posteriormente. Esaú vivía en un monte llamado Seir y Jacob le dice, en otras palabras, ve por adelante y yo voy a alcanzarte a Seir. Él se había comprometido, había dado su palabra de buscar nuevamente a su hermano. Nuevamente Jacob va a reaccionar, va a hacerlo a la forma de Jacob
y no de Israel. Capítulo 33, versículo 14. Pasa ahora mi señor delante de su siervo, y yo me iré poco a poco al paso del ganado que va delante de mí, y al paso de los niños, hasta que llegue a mi señor a Seir. Jacob está diciendo, ve por delante, que yo voy a llegar y voy a ir donde tú estás. Él se había comprometido. Capítulo 33, por favor, versículo 17 al versículo 20. Veamos qué hace Jacob. Y Jacob fue ¿a dónde? A Sucot. Prestamos atención. ¿No se supone que tenía que dirigirse donde su hermano a Seir, al monte de Seir? ¿No se había comprometido? Él va a Sucot. Sigamos el versículo, por favor, versículo 17. Dice, y Jacob se fue a Sucot y edificó allí casa para sí e hizo cabañas para su ganado. ¿No se supone que había dado su palabra? Otra vez vuelve a ser a su manera, a su voluntad, sabiendo cuál era la voluntad de Dios, comprometiéndose con su hermano y viendo grandes milagros, se va a Sucot. Por tanto, llamó el nombre de aquel lugar Sucot. Después Jacob llegó sano y salvo a la ciudad de Siquén, que está en la tierra de Canaán, cuando venía de Paraam, y acampó delante de la ciudad y compró una parte del campo, donde plantó su tienda, de mano de los hijos de Hamor, padre de Siquén, por 100 monedas, de 100 monedas, y erigió allí un altar y lo llamó el Elohim Israel. Hermanos, no vemos ninguna parte en la cual cumple su palabra Jacob. Jacob se comprometió con su hermano. Debería de vivir como Israel, ya no como Jacob. Y nuevamente vuelve a engañar. ¿Se ha dado cuenta que este ejemplo bíblico, este hombre que encontramos en el Antiguo Testamento, describe claramente cómo debemos de preparar nuestra voluntad? Queremos buscar la voluntad de Dios, queremos servir a Dios, queremos hacer las cosas como Dios quiere. Pero si no preparamos nuestra voluntad para hacer como Dios quiere, en la forma que Dios quiere, preguntarle por medio de los principios, mandamientos que Dios quiere, lamentablemente nuestra voluntad no estará dispuesta a hacer las cosas que Dios quiere. Antes que pase esta cuarentena, hermanos, este episodio, esta crisis tan difícil en nuestras vidas, salimos, Señor, de esta congregación, apreciados hermanos, quizás con esta actitud de un engañador como Jacob, de hacer las cosas a nuestra manera, engañar, en intrigas, en una vida que no agrada a Dios, teniendo el deseo de buscar la voluntad de Dios y hacer la voluntad de Dios. Pero hicimos nuestra voluntad. En este mensaje y esta historia, 3 cosas fundamentales. El Dios de Jacob nunca falla. El Dios de Jacob nunca falla. En cada crisis de la vida de Jacob, Dios siempre está allí. Cuando salió de su casa, Dios estuvo allí. Cuando salió, hermanos, y salió de la casa de su suegro y regresó a su casa, Dios estuvo allí. En el encuentro con su hermano, Dios está allí. Y aún cuando él tiene que descender a Egipto, Dios siempre está allí. Él aprendió algo, que Dios siempre está con nosotros. Usted y yo hemos aprendido, y espero que hayamos aprendido, que Dios sigue con nosotros, aún tomando decisiones personales. Número 2, la vida no es fácil. Usted puede decir, esa vida de Jacob es una vida muy complicada, igual que la mía. Pero si disponemos nuestra voluntad para ser obedientes a Dios, para sujetarnos a Dios, para someternos en su dirección, podremos vencer cualquier dificultad en la vida y salir victoriosos. Tercera, las crisis en nuestras vidas no nos hacen a las personas, sino que muestra qué clase de personas somos. Apreciado hermano, usted y yo vamos a pasar por momentos muy difíciles en nuestras vidas. Lo mejor que podemos hacer es buscar la voluntad de Dios. Pero no solamente buscar y saber la voluntad de Dios. Necesitamos hacer la voluntad de Dios. Y para hacer la voluntad de Dios, usted tiene que disponer su voluntad. Estar dispuesta a la voluntad para hacer la voluntad de Dios. La voluntad de Dios va a estar acá encima. Y usted y yo tenemos que someternos nuestra voluntad, ser obedientes para buscar dirección en nuestra vida. Si no hacemos de esa manera, muchas cosas terribles
pueden ocurrirnos. Apreciado hermano, querido amigo, ¿no quiere cambiar su vida? ¿No quiere cambiar la forma que ha estado viviendo? ¿No nos gustaría como iglesia cambiar nuestra manera de congregación, nuestra manera de dirigirnos, cambiar nuestras vidas, nuestras familias y nuestras relaciones de amistad? Coloquemos nuestra voluntad bajo la voluntad de Dios. Nuestra voluntad dispuesta, preparadas para decirle: Señor, voy a hacer lo que tú quieres y en la forma que tú quieres. Señor, te damos gracias por este día que nos das. Ayúdanos, Señor, que este mensaje caiga sobre corazones y entendimientos dispuestos para hacer tu voluntad, hacerlo a la forma como tú quieres. Preguntarte, Señor, ¿cómo tenemos que reaccionar? Durante todo este tiempo, Señor, lo hemos hecho a nuestra forma, a nuestra manera, aún sabiendo cuál es la voluntad de Dios, saliendo quizás de esos parámetros, y nos ha ido mal. Si no fuera por tu misericordia, si no fuera por tu gracia, ¿dónde estaríamos, Señor? Con los ojos cerrados, la cabeza inclinada, apreciado amigo, usted puede tomar esta decisión importante en su vida. Y esta decisión importante en su vida es pedirle a Cristo que venga a su vida, lo salve y perdone sus pecados. El único que puede salvarlo es el Señor Jesucristo. Y una vez que Él lo salve y sea su Señor de su vida, las cosas cambiarán. Él ha prometido que dice: de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, he aquí, todas son hechas nuevas. Apreciado hermano, amado hermano, dejemos de hacer las cosas a nuestra manera. Dejemos de hacer las cosas como nuestra voluntad quiere, independientes de Dios. Cuando somos independientes de Dios, somos vulnerables a nuestro enemigo. Somos vulnerables a las circunstancias, pero cuando lo hacemos a la forma de Dios, Dios muestra su gracia, su misericordia y su bendición, y las cosas irán mejor. Gracias, Padre Santísimo, por este mensaje. Ayúdanos a buscar tu voluntad, saber tu voluntad, tomar decisiones de acuerdo a tu voluntad, pero que no termine allí, Señor, sino que nuestra voluntad esté dispuesta a ser obedientes, a poder ser direccionados como tú quieres, para poder glorificar tu nombre y que cualquier crisis y cosas difíciles en nuestras vidas salgamos victoriosos porque lo hemos hecho a tu forma. En el nombre de Cristo Jesús dejamos estas decisiones para gloria y honra tuya, Señor. En el nombre de Cristo, amén. Apreciado hermano, muchísimas gracias. Gracias por tomar este tiempo para poder seguir aprendiendo más de la palabra de Dios. Espero que haya sido de gran bendición este mensaje acerca de preparar nuestra voluntad para poder congregarnos para lo mejor. Antes de poder terminar este servicio, hermanos, les animo. Recuerden que estamos orando para que podamos congregarnos prontamente. Estamos planificando para que en el mes de octubre, quizás la segunda semana de octubre, podamos ya congregarnos con los protocolos correctos para poder congregarnos en esta pandemia. Estaremos anunciándolo, vamos a hacer varios servicios y en esos servicios los creyentes tienen que anotarse para los varios servicios porque no podemos acobijar a toda la congregación. Tenemos que hacer los espacios regulares para que podamos congregarnos y cumplir los protocolos. Entonces, queremos que cada creyente pueda anotarse en una lista de los diferentes servicios que vamos a tener. Muy probable vamos a tener 3 servicios, entonces por favor quiero que se anoten los diferentes servicios y esta información la vamos a estar pasando por el WhatsApp de la iglesia. También queremos anunciarlos. El primer sábado, hermanos, el sábado 3 de octubre, tenemos una confraternidad vía online con la iglesia del Pastor Bernabé, allí en la iglesia de Maranga, Bíblica Bautista de Maranga, allí en Lima, Perú. Y lo vamos a hacer, hermanos, por vía de Zoom, también, hermanos, de YouTube y también de Facebook. Entonces, hermanos, quiero que estén preparando su agenda para que el sábado 3 de octubre toda la iglesia pueda conectarse. Va a ser una gran bendición. El pastor Bernabé estará predicando. Posteriormente, en el mes de noviembre, también tendremos este compañerismo. Todas las iglesias, esas 2 iglesias, se estarán conectando. Queremos recibir gran bendición. Estaremos alabando el nombre del Señor. Enseñanza de la palabra de Dios. Será algo extraordinario, algo muy nuevo para nosotros, pero algo que glorifique el nombre de Dios. Así es que les animo, por favor, el 3 de octubre, sábado 3 de octubre, 7:30 de la noche, hermanos, estaremos conectando. Daremos la información
información por el WhatsApp esta semana para que usted pueda ser parte de este compañerismo de iglesias. Apreciados hermanos, muchísimas gracias. Siempre recordándoles, martes y jueves, 7 de la noche, por la plataforma de Facebook de la iglesia, tendremos este servicio de oración y estudio bíblico, y los domingos por acá, por YouTube, para poder seguir congregándonos y aprendiendo más de la palabra de Dios. Estamos despedidos, el Señor me lo bendiga. Quiero vivir en su presencia, andar al lado del Señor y ver en cada circunstancia la mano de mi Salvador, y cada día estar con Cristo. Podré enfrentarlo por venir, si tu presencia está